Acá estamos con Ernesto Sanz, senador nacional por la provincia de Mendoza, en representación de la UCR. Adelante. Senador, había quedado una pregunta que era, estábamos hablando de la situación de la oposición y esta necesidad de aunar criterios frente al avance del oficialismo, y yo le preguntaba que me imaginaba que de todo esto se había hablado en la reunión que tuvo usted con Macri sobre el fin de semana pasado, digamos, en el interior. Y si Macri había dejado de ser un límite, por lo tanto, para la UCR. Primero no hubo tal reunión con Macri. En realidad nos encontramos en un acto público que fue el bicentenario del éxodo jujeño. Sí. De todas maneras, no tengo ningún problema o no tenemos ningún problema en tenerla. De hecho, los radicales de la capital se reunieron con él a principios de la semana para expresarle su solidaridad respecto a algunos ataques del gobierno nacional vinculados a los porteños, ¿no? El tema del Banco Ciudad, subtes, etcétera, etcétera. Pero, a ver, este tema de los límites. Yo nunca fui muy amigo de esas frases tan duras de mi límite es tal o cual persona. Mis límites no pasan por las personas, mis límites pasan ¿Te refiere a Lilita Carrió cuando dijo mi límite es Macri? Es que yo no lo dije nunca eso de... Por eso lo dijo Lilita Carrió. Ha habido otros radicales, ¿no? Ha habido otros radicales que lo han dicho. Bueno, allá ellos, yo no lo comparto, nunca lo compartí. El radicalismo es un partido que tiene como límites no a personas, sino a ideologías. Por ejemplo, yo tengo como límite a aquellos que practican el autoritarismo como una herramienta de construcción política. Tengo como límite a aquellos que utilizan al Estado como un botín de acumulación de poder político y económico y generan casos escandalosos de corrupción. Tengo como límite a aquellos que devalúan el federalismo de tal manera que se quedan con el 75% de los recursos totales del Estado y le reparten a la provincia solo el 25%. Esos son mis límites. En este caso, mi límite hoy es el kirchnerismo, es el gobierno. ¿Moyano? A ver, estoy escuchándolo a Moyano últimamente con un sentido común y una sensatez que no tenía antes. Lo prefiero toda la vida al Moyano de estos días que no al Moyano que, por estar cerca del gobierno y tener algunos acuerdos con el gobierno, era de alguna manera el brazo militante y el brazo que cubría las calles en favor del gobierno. Prefiero este Moyano, más allá de todas las valoraciones y las preguntas del por qué antes o por qué ahora, lo prefiero porque ahora, anoche compartí un programa de televisión con él y lo escuchaba y digo, bueno, no tengo demasiadas diferencias o disidencias con el Moyano de hoy. ¿Por qué? Porque él está pidiendo al gobierno diálogo, nosotros pedimos, porque le está pidiendo al gobierno leyes sensatas, como por ejemplo la de ampliación de las asignaciones familiares, que hoy muchos trabajadores la han perdido, o el de la modificación de la alícuota del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Hoy hay millones de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias, una cosa... Bueno, ese Moyano, la verdad que no tengo... ¿Y ese Moyano que se encuentra con Duhalde? O sea que tampoco Duhalde es el límite. Insisto en algo. Yo no tengo límites personales. Bien. A ver, me parece hasta un rasgo de autoritarismo político establecer límites en las personas. Mis límites son las conductas, mis límites son de valores, mis límites son ideológicos, pero no de las personas. ¿Y usted le cree a Moyano en esta reconversión, en esta nueva faceta? Mire, no estoy en condiciones de ponerme en juez o en fiscal de Moyano. Simplemente digo que lo que le escucho decir hoy tiene un sentido común y una sensatez que no la tenía antes. Bienvenido entonces que se inscriba en el partido de los sensatos. La Argentina necesita hoy, más que cuestiones de diferenciación personal, vuelvo a ponerlo sobre la mesa, más que cuestiones de diferenciación partidaria, necesita encontrar coincidencias de sensatez y de sentido común, porque hay un gobierno que es el que maneja la agenda, que es el que maneja la impronta del debate público y es el que toma decisiones, que perdió sensatez, perdió sentido común y nos está llevando por mal camino. Entonces, la apelación es a la sensatez. Vuelvo entonces a preguntar porque faltan 2 minutos. Si la señora presidenta lo llama para dialogar, y a usted, llama a la Unión Cívica Radical, llama a Moyano para dialogar, y hay un cambio en el tono, y no hay, imaginemos, y plantea un diálogo y una rectificación, ya entonces no sería su límite. Bueno, si ocurre eso, lo primero que haría es pellizcarme para ver si estoy despierto.
Esa es la primera, ¿no? Pero saliendo de la ironía, si ocurriera esto de que nos llamaran, obviamente que es un cambio en las formas que sería muy importante y muy interesante en el gobierno. Pero un gobierno no es solamente las formas, es también el fondo. Sentarse a dialogar es el primer paso, bienvenido cualquier convocatoria del diálogo. Ahora, lo que hay en el centro de la mesa para discutir, ese es el fondo y ahí tendríamos que también ponernos de acuerdo. El fondo hoy en la Argentina es recuperar capacidad económica, recuperar competitividad, recuperar el pleno empleo, recuperar inclusive los pilares del modelo económico que nacieron a principios de esta década y que algunos tienen que ver con el kirchnerismo y otros venían del proceso post-crisis 2001-2002. Superávit fiscal, superávit comercial, tipo de cambio competitivo. Yo vengo de una economía regional que por no tener estas cosas, sobre todo un tipo de cambio competitivo, está en estado calamitoso, perdiendo empleos, negocios, mercados, un desastre. Y como la economía regional de donde yo vengo, que es la de Cuyo, hay en todo el interior del país una cosa parecida. Entonces, si ponemos sobre la mesa eso, si ponemos sobre la mesa... Ahora, hay conceptos entonces, Sanz, que ustedes comparten o compartieron, digamos, con la política del kirchnerismo. Mire, yo recuerdo, yo soy senador desde el año 2004. Claro. Año 2004 y 2005, nosotros fuimos copartícipes y ayudamos al gobierno en algunas cosas que fueron centrales. Arreglo de la deuda externa, Labaña era candidato, era ministro de Economía, nos llamó un día a las 8:30 de la mañana. Estamos yendo, senador, discúlpeme que lo corte así. Pero bueno. No, compartimos muchas cosas. Claro. Compartimos muchas cosas. Bueno, compartieron a Cobos. No, eso no, el radicalismo no lo compartió a Cobos, no. No, compartimos muchas cosas. Hasta el año 2005-2006, ahí el gobierno empezó a cambiar y a dar un viraje y ahí empezaron las diferencias. Gracias por venir. Nos vamos. Hasta el próximo lunes.